Bien, vamos a resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y vamos a destapar una pequeña controversia de qué ecuaciones cinemáticas se deben o no se deben de utilizar a la hora de resolver un problema, ¿vale? Me estoy refiriendo a que, bueno, en realidad en el movimiento rectilíneo uniforme existen tres ecuaciones, una que es la ecuación de la velocidad, que dice que la velocidad en cualquier instante es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Otra que habla de la posición del cuerpo, de manera que la posición final siempre será la posición de la que arranca el móvil, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por cierto, si desplazamos este x sub 0 como resta, nos quedaría pues como que el desplazamiento es la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero estas dos ecuaciones realmente son la misma. Yo me refiero a que existe una tercera ecuación, ¿vale?, que relaciona la velocidad con el desplazamiento y la aceleración. Digamos, es la flor de la discordia. Me refiero a esta expresión, a una que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Y esta ecuación normalmente, yo mismo, ¿vale?, en enseñanza secundaria normalmente se prohíbe, no se utiliza o directamente ni se enseña, aunque bueno, muchos alumnos la descubren y dicen, ¿por qué no podemos utilizar esa fórmula? Bueno, hay razones para ello y luego al final del ejercicio la explicaré, ¿vale? Nosotros vamos a intentar resolver el problema que vamos a hacer usando estas dos expresiones, ¿vale? Bien, vamos a utilizarlas para resolver un problema en el que se dice que un vehículo es capaz de alcanzar los 100 km por hora en 70 metros de recorrido, ¿vale? Es decir, cuando ha recorrido una distancia o se ha desplazado 70 metros, el vehículo alcanza una velocidad final de 100 km por hora. Serían 27,8 metros por segundo. Bien, sabiendo que el vehículo desde el reposo, es decir, partiendo de velocidad inicial 0, es capaz de alcanzar 100 km por hora en 70 metros de recorrido, la pregunta es que calculemos la aceleración y el tiempo que necesita el vehículo para alcanzar esos 100 por hora. Como siempre, cuando resolvemos un problema, pues evidentemente tenemos que adjudicar un criterio de signo. Como es un movimiento rectilíneo, pues podemos decir que este es el eje X, este sería el sentido positivo del eje X, por tanto la velocidad final sería positiva, el desplazamiento sería positivo. También podemos hablar de que la posición inicial del vehículo es 0 metros y ha llegado hasta una posición final de 70, cualquiera de estas dos versiones, o esto, son válidas dependiendo de qué expresión utilicemos. Pues bien, como nos preguntan por la aceleración y el tiempo que tarda el vehículo, utilizo la expresión de arriba con los datos que conozco. Conozco que la velocidad final sería 27,8 metros por segundo. No voy a poner unidades, ahora entenderéis por qué. 27,8 es igual a la velocidad inicial. Sabemos que la velocidad inicial en nuestro caso es 0, por tanto, estos términos serían, ¿vale? Así que velocidad final 27,8 sería la inicial, 0, nos lo ponemos, más la aceleración, que la desconocemos, multiplicado por el tiempo que tarda en alcanzar esa velocidad, que también lo desconocemos. Así que esta primera expresión, digamos que la fórmula de la velocidad no me serviría para encontrar ninguna solución, puesto que tengo dos incógnitas en una misma ecuación. Ahora utilizamos, por ejemplo, esta de abajo, desplazamiento serían más 70 metros, no pongo unidades, ahora entenderéis por qué. 70 es igual a la mitad de la aceleración, que no la conocemos, por el tiempo al cuadrado, que tampoco lo conocemos. Así que tenemos dos ecuaciones matemáticas y ninguna de ellas nos vale. No nos vale ninguna de ellas por separado, pero sí las combino. Es decir, tenemos un sistema de ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que voy a hacer es despejar o A o T en la expresión de arriba. Voy a despejar el tiempo, que me quedaría que el tiempo es 27,8 dividido entre A, y ese tiempo lo voy a introducir en la expresión de abajo. Donde pone T al cuadrado, voy a poner 27,8 partido por A elevado al cuadrado.
Por tanto, 27,8 al cuadrado y a al cuadrado. Fijaos que una de las a's, que es la aceleración, se va, la despejo, como está dividiendo la paso yo multiplicando, este 70 pasa dividiendo, con lo que me quedaría 27,8 al cuadrado dividido entre 70 por 2. 70, los 70 eran metros, por tanto sería 2 por 70 metros. Y lo que tenemos ahí arriba, elevado al cuadrado, en realidad es la velocidad, con lo cual estaríamos hablando de metros al cuadrado partido por segundos al cuadrado. Lo digo para que tengáis en cuenta las unidades, aquí veáis cómo las unidades efectivamente encajan y salen unas unidades de aceleración, metros por segundo al cuadrado. Realizamos la operación y obtenemos una aceleración de 5,52 metros por segundo al cuadrado. Una muy buena aceleración. Que he expresado con 3 cifras significativas, pues bueno, porque he utilizado 3 cifras significativas aquí, pues este número tiene solo 2, podría realmente redondearlo a 5,5 y sería incluso más coherente, ¿vale? Una vez que conozco la aceleración, para conocer el tiempo tendría que introducir esa aceleración en esta expresión y tendríamos que el tiempo sería 27,8 metros por segundo, que es lo que hay arriba, la velocidad, entre la aceleración, que es 5,52 metros por segundo al cuadrado. Fijaos cómo metros se van con metros, uno de los segundos se elimina y salta un segundo arriba y tendría un tiempo de 5, la calculadora da 5,036 y más cifras segundos. ¿Y ahora dónde cortamos? Pues igual que antes, pues si he puesto aquí 3 dígitos arriba, no voy a poner aquí abajo más de 3. De hecho, lo más coherente sería incluso redondearlo a 5,0 segundos, que décimas de segundo ya es bastante precisión en la medida de un tiempo en estas circunstancias, ¿vale? Bien, y con eso ya tendríamos el problema resuelto. Sobre la polémica del uso de esta expresión, ¿se podría utilizar esa expresión? Pues sí, obviamente. Y de hecho vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ver cómo habría resultado el problema si utilizamos esa expresión. Como sé que la velocidad final es 27,8 metros por segundo, la velocidad inicial es 0, ya está puesta, 2 veces la aceleración, que es la desconocida, y sí conocía la distancia recorrida, que eran 70 metros, de ahí puedo despejar la A, este 70 por 2 es 140, pasaría dividiendo, y daos cuenta de que al final, estoy realizando pues la misma operación que he hecho antes, exactamente la misma, me va a dar el mismo resultado, aproximadamente 5,5 metros por segundo al cuadrado, quizá un poquito más corto, pero igual. ¿Qué desventaja tiene? Pues que ahora llego aquí y digo, bueno, ¿y ahora cómo saco el tiempo? Aquí ya tenía, digamos, conectadas las dos ecuaciones y he obtenido el tiempo. No pasa nada. Podría, una vez que conozco la aceleración, tirar de este concepto, ¿vale? De estar relacionada a la velocidad final, la inicial y la aceleración con el tiempo y podría obtener perfectamente el tiempo, ¿vale? Bien, entonces, ¿por qué tu profesor? Posible que no, pero sí que muchos profesores suelen prohibir el uso de esta expresión cinemática. Pues bueno, digamos que hay por lo menos 2 pros, 2 ventajas de utilizarla y no menos de 3 contras, ¿vale? Ventajas. La primera, es una ecuación muy potente, muy útil, que nos permite resolver problemas en los que desconocemos el tiempo o no nos interesa conocer el tiempo. Por ejemplo, imagínate que nos preguntan con qué velocidad impacta un cuerpo que se deja caer desde 10 metros. Con esta expresión directamente podría calcular esa velocidad de impacto sin necesidad de recurrir al tiempo. Segunda ventaja, pues es un poco más económico, ¿vale? No he tenido que pasar por unir 2 expresiones para obtener esa aceleración. Con una sola fórmula he llegado a la misma aceleración. Por lo cual, si está en una materia, por ejemplo, mis alumnos que preparan las pruebas de acceso a ciclos de grado superior, para ellos es vital la velocidad, porque se enfrentan a exámenes tipo test y en esos exámenes tipo test, pues bueno, el tiempo es oro. Si me sé esta fórmula, ¡ran!, llego antes a la solución que si tengo que pasar por un sistema de ecuaciones. Bien, y vamos ahora ya con las desventajas, o digamos las razones por las que el profesorado, o al menos muchos profesores, evitan o prohíben que sus alumnos utilicen esta fórmula. La primera es que es una fórmula secundaria e innecesaria, ya que cualquier problema puede ser resuelto con esas 2 únicas expresiones, ¿vale? Es decir, es
absolutamente innecesaria porque con estas dos fórmulas se puede resolver todo. Por tanto, eso son, digamos, ecuaciones conceptuales y esta es una ecuación intermedia. Segunda cuestión. Si yo permito a mis alumnos que utilicen más herramientas, pues significa que piensan menos, es decir, memorizan más y razonan menos. Y lo que se busca precisamente en el aprendizaje de la física, que es una ciencia y una materia muy competencial, muy de aplicar, a partir de unos principios básicos, obtener conclusiones, pues estoy, digamos, coartando un poco el desarrollo del alumno. Otra desventaja, si te obligo a utilizar esta y evito que utilices esa, pues también estás desarrollando más tu destreza matemática. Y última gran ventaja, es que pasar por aquí implica tener una visión del tiempo. Constantemente el alumno se está enfrentando o asimilando la evolución temporal de las magnitudes, mientras que aquí el tiempo desaparece y esa comprensión temporal de los procesos cinemáticos, de los movimientos, un poco se ve limitada. Así pues, bueno, es una ecuación muy potente, muy interesante, muy útil, muy práctica, que normalmente pues, se suele liberar al alumno cuando ya está en niveles de conocimiento un poco más avanzados. Yo en particular pues, permito que mis alumnos de bachillerato lo utilicen, pero no se la dejo utilizar a los alumnos de la ESO, salvo que el alumno sea capaz de demostrarme esta ecuación a partir de esta. En esos casos, y son pocos alumnos, les dejo que utilicen las tres, ¿vale? Bien, y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.